Primer libro de los Reyes, capítulo 10, la reina de Saba. Dice desde el versículo 1, oyendo la reina de Saba la forma que Salomón había alcanzado la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Este capítulo nos relata esta visita de esta reina, una visita diplomática a la corte de Salomón. Y aquí hay algo bien importante porque esta no es que sea la esposa reina de un rey, de un país, no. Esta reina, aquí se habla de una mujer que controla el poder en su propio país. Y esto es relevante, sobre todo por la época. Entonces, la relación que da este capítulo con relación a esta monarca, pues es muy importante. Y esta ubicación, ¿dónde estaba este reino de Saba? Es interesante, fíjense, porque la arqueología nos proporciona una ubicación de hoy en día, nos proporciona que este reino fue establecido en lo que hoy se conoce como Yemen, la actual Yemen, al sureste de Arabia. Y se sabe a través de la geografía que este era un reino muy rico, con mucho oro, con muchas especias, maderas preciosas, etc. Y la historia nos dice que era conocido por tener reinas. Entonces, esto es muy importante una vez más. Así de que esto también es confirmado por inscripciones asirias que confirman incluso algunas alusiones bíblicas, como el capítulo 1 del libro de Job, en donde se describe la muerte de los criados de Job a manos de unos sebeos, es decir, hombres originarios de la tierra de Saba. Dice Job capítulo 1, verso 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sebeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, recordemos que Job padeció esta circunstancia porque se relata en desde el inicio del libro cómo es que Satanás tuvo permiso de parte de Dios para tentar a Job en su vida. Así que, pues bueno, es un libro interesante que nos habla acerca de el propósito que tiene Satanás en el mundo respecto de los hijos. Así que, pues bueno, Job fue tentado precisamente y fue permitido por el Señor para demostrarle a Satanás que Job no hablaría mal del Señor, sino por el contrario, se mantendría fiel. Dice el verso 2 de ahí del primer libro de los Reyes, capítulo 10. Dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, hablando de la reina de Saba, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Entonces vemos que no hay nada fuera de lugar. Esto fue una visita diplomática en donde era muy común que hubiera un intercambio de regalos lujosos, porque era la costumbre oriental. Y como vemos, la escritura describe fielmente este asombro y la admiración de la reina por la opulencia en la que vivía Salomón, además de su sabiduría. Y dice el verso 3, y Salomón le contestó todas sus preguntas
y nada hubo que el rey no le contestase. Bueno, la reina de Sabá había oído acerca de la forma maravillosa en que Dios había bendecido a Salomón, eh, de, de sus obras. También había escuchado acerca de sus obras, inmensas riquezas y sobre todo de su gran sabiduría. Y con mucha curiosidad decidió informarse por sí misma. Bueno, se calcula aproximadamente una distancia de 2.500 kilómetros a través del desierto en este viaje que hizo la reina con una caravana que iban cargados los animales con un aproximado peso de 4.000 kilos de oro, especias aromáticas entre todas las cosas que llevaban, oro, especias, etcétera. Así es de que calculan, se dice que probablemente de ese trayecto se llevaban aproximadamente unas 3 semanas. Y bueno, la visita de esta reina de Saba al rey Salomón se puede considerar, podríamos decir que fue el segundo acontecimiento de mayor importancia después de la construcción del templo, porque, digo para nosotros, sobre todo, porque independientemente de esta visita que fue notable, por supuesto, la importancia o la relevancia que nosotros podemos ver en esto es que Yeshua mismo se refirió a la reina de Sabá en el contexto de la incredulidad de los religiosos de Israel de su tiempo, quienes no reconocieron la autoridad y la sabiduría del Hijo de Dios. Fíjense bien cómo es que Yeshua habló de Salomón, de su sabiduría, y en referencia a la sabiduría del propio Mesías, del propio Hijo de Dios, y cómo es que prefiere mejor una extranjera, una reina, la reina de Sabá, en aquel momento, en aquel tiempo, en el tiempo de Salomón, reconoció la sabiduría de Salomón, y en el tiempo de Yeshua, los propios del pueblo, los líderes religiosos, no lo reconocían, no reconocían la sabiduría del Mesías. Dice Mateo capítulo 12, verso 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué les dijo así Yeshua a los judíos religiosos? Porque esta expresión de adúltera tenía que ver precisamente con el hecho de que los líderes religiosos en su incredulidad estaban expresando una infidelidad a Dios, en realidad. Dice: pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es una referencia a la resurrección del Hijo de Dios, que después de 3 días y 3 noches saldría de la tumba. Y hizo una referencia a lo que vivió Jonás en su momento, por ser necio, porque no quería cumplir con el mandamiento del Señor, y en su caso, en lugar de eso, quería ir hacia otro lado, no quiso advertir a la tierra de Nínive acerca del juicio que vendría, pero entonces fue tragado por un pez, y por 3 días y 3 noches después, obviamente, aquí hablamos de una resurrección también. Dice el verso 41, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación. ¿Por qué? Porque precisamente ese era el propósito del
el mandamiento que recibió Jonás de parte de Dios para advertir a la tierra de Nínive para que Dios no tuviera juicio en contra de ellos por sus pecados. ¿Qué era lo que iba a suceder? Jonás no quería ir porque sabía que se iban a arrepentir y que Dios los iba a perdonar. Y así sucedió, y por eso Yeshua menciona este caso. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio en esta generación y la condenarán. Es decir, fueron más crédulos, creyeron, manifestaron más fe, por decirlo de una forma. Los de Nínive, una nación extranjera, creyeron al Señor mejor que los de esta generación de la que está viviendo, en la que estaba expresándose el Señor. Y dice, y la condenarán, dice, porque ellos se arrepentirán y la predicación de Jonás, se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Pues obviamente hablando del Señor. Dice el verso 42, la reina del sur, cito otro ejemplo, la reina del sur se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces vemos cómo es que Yeshua está refiriéndose a la reina en el contexto de la incredulidad de los religiosos de su tiempo, del tiempo de Yeshua. Y por esa razón consideramos que después del templo, de la construcción del templo de Jerusalén, bueno, la visita de esta reina, pues para nosotros resulta pues uno de los eventos más importantes. Regresamos ahí al primer libro de los Reyes, capítulo 10, verso 4, dice, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus casas y de tu sabiduría. De tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Dice el verso 28, bienaventurados tus hombres, dichosos todos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. El Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especies y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Verso 11 dice, la flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa del Señor y para las casas reales, arpas también y salterios, también los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Bueno, esta visita nos revela pues varias cosas importantes. Primero, nos revela que la fama de Salomón había llegado a todas partes del mundo en aquel entonces. Y vemos este testimonio tan hermoso que debió haber sido de haber dado a esta extranjera en su momento
esta reina, ¿qué fue lo que pudo haber dicho cuando regresó a su tierra? Pues el testimonio de lo que vio acerca de este reinado, de la bendición que Dios tenía sobre Salomón y sobre su pueblo. Entonces, muchos extranjeros, toda esta fama, por supuesto que se difundió y muchos extranjeros vinieron a Jerusalén a conocer el templo por la fama del Dios de Israel, y nada menos que aquel etíope o eunuco, lo recuerdan, que era un funcionario de la reina de Etiopía que se encontró con Felipe. Esto se relata ahí en capítulo 8 del libro de los Hechos. Ustedes lo pueden leer después. Cómo es que este hombre venía de tierras muy cercanas a lo que era la tierra de Saba. Resulta que Yemen y Etiopía, de donde era este hombre eunuco, están situados estratégicamente en ambos lados del estrecho de Bab el Mandeb, en el Mar Rojo. Entonces, Yemen se encuentra en el extremo sureste de la península arábiga, en Asia, mientras que Etiopía se localiza en el centro de África, separados por el mar, pero geográficamente cercanos en el contexto regional. Entonces, vemos que, por supuesto, toda aquella región se hizo del conocimiento y la fama del reino de Salomón. Salomón tuvo éxito en testificar de su Dios al mundo, y no hay duda de que la fama de Salomón pues está unida al nombre de aquel que tanto le había bendecido, el nombre del Señor. ¿Cuánta gente vino a Jerusalén para conocer y adorar al Dios de Israel? Y se afirma que la misma reina llegó a conocer al Dios vivo, es decir, que llegó a creer en el Dios de Israel. Esto no lo dicen las Escrituras, por supuesto, se piensa, se considera, y todo esto deriva de información extrabíblica, que es que la reina misma se convirtió. Por esa razón es importante la mención de Yeshua cuando habla de ella. Porque, ¿qué fue lo que pasó con Nínive? Creyeron a Dios. Por eso lo menciona. Y también menciona a la reina de Saba. Entonces es muy importante. No solamente es una referencia en el contexto de las palabras de Yeshua, no solamente una referencia a la sabiduría de Salomón en relación a la sabiduría del Mesías, sino a haberle creído. Entonces es muy importante que, aunque no lo vemos en la Biblia, sí es de considerar que quizás esta reina se creyó en el Dios de Israel, en el Dios vivo. Y bueno, entonces dice el verso 14, continuamos. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. La riqueza que entraba al reino de Salomón pues era impresionante. Cada año ingresaban más de 22,000 kilos de oro. Y bueno, la traducción, como la leemos, la expresión dice cada año. Sin embargo, algunos comentaristas consideran que en realidad se refiere a algún año excepcional. No era que todos los años. Pero bueno, la traducción que tenemos, con la que contamos, pues dice así, independientemente de lo que otros opinan con relación a otras traducciones, a manuscritos quizás más antiguos, etc. Así es de que se estima que el total de los ingresos por año pues sobrepasaba haciendo un cálculo en pesos, en moneda actual,
Algunos han considerado que se calcula aproximadamente como de $100 millones, hablando en moneda actual. Entonces era muchísimo dinero el que ingresaba al reino. Entonces, un resumen de esta riqueza lo vemos en este relato, por supuesto. Entonces, imagínense toda la riqueza que ingresaba al reino de Salomón y vemos cómo es que el asombro de la reina no solamente tuvo que ver con la sabiduría de Salomón, sino también por la riqueza, por todo el exceso de la riqueza de las construcciones. Dice el verso 16, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Aquí comenzamos a ver ya el exceso, ¿sí?, en el que estaba ya cayendo Salomón. El oro batido, ¿qué es el oro batido que se describe aquí? Se le conoce también como pan de oro. ¿Por qué? Porque tiene una dureza extremadamente baja, es muy blando, es un material muy blando. De hecho, el oro puro es conocido por ser uno de los metales más blandos, maleables y dúctiles que existen. Entonces esto permite que sea martillado en láminas extremadamente delgadas. De manera que los escudos de oro en realidad pues eran de adorno. Se dan cuenta cómo es que ya estamos hablando de un exceso. ¿Cómo para qué? No tiene nada que ver. No había necesidad de hacer todo esto. Al ser el oro un material muy blando, muy suave, simplemente el propósito que tuvieron estos escudos era un propósito ornamental, de lujo. Dice el verso 18, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro, fino, nada de plata. Porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía una flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Imagínense, leemos estos pasajes y la pregunta sería, ¿todo esto acaso no es un exceso de materialismo y vanidad? En realidad este capítulo nos habla del clímax que alcanzó la fama y la riqueza del reino de Salomón. Un punto en el que muchos han confundido la bendición de Dios, enfocándola a la riqueza material, con la obediencia que Salomón debió guardar y que no hizo así. ¿Por qué? Bueno, comenzamos a ver que ya comenzó a transgredir la misma Torá. Deuteronomio capítulo 17, a partir del verso 14, dice así: un mandamiento que Dios dio
a Israel. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y entonces lo que estamos viendo es que ya Salomón estaba llegando, la riqueza del reino de Salomón estaba llegando a un punto en que efectivamente ya estaba amontonando riquezas en abundancia, a grado tal de que estaba llegando al extremo, pues, imagínense, a hacer escudos de oro. Verso 26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, aquí está la transgresión, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. La historia nos dice que Salomón tenía en realidad un monopolio en el comercio en su tiempo. Él comerciaba con diversos países, con Arabia, con la India, con toda la costa oriental de África. Y el ganarse el reconocimiento y el respeto de todos estos reinos vecinos significó pues también al mismo tiempo el ingreso de muchas riquezas. Salomón fue tuvo este inicio de uso de los caballos y carros, lo que en tiempo de paz se consideraba pues ya un lujo, mucha riqueza. Así es de que todo este comercio, más el pago de impuestos, que además de otras industrias como el hierro y el cobre, hicieron del reino de Salomón pues un reino muy rico, grande, poderoso en su tiempo. Un comentarista escribió lo siguiente, dijo, Israel fue el reino más poderoso del mundo conocido. Jerusalén, la ciudad más hermosa. El templo, el edificio más costoso y glorioso del mundo. Así se quedó en vano la reina de Saba tuvo que exclamar a mirada, y he aquí que no se me había contado ni la mitad, así como dice el pasaje. Dice el verso 27, continuamos, dice, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Imagínense nada más. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos en Siria. Y de Siria. Entonces vemos, es muy interesante observar que desde los días de Natán, si tú te has puesto atención en los relatos de los últimos capítulos de este libro, desde los días del profeta Natán, quien había participado en el ungimiento del rey Salomón, hay una ausencia de voz profética contra la apostasía del rey. Pero ya Salomón había sido advertido de las desgracias que traería todo este materialismo, toda esta exageración de vanidad y como consecuencia el alejamiento de Dios.
En su tiempo, Yeshua amonestó contra las riquezas materiales, el exceso de las riquezas materiales y por todos los males que causan cuando nuestro corazón se desvía y se enfoca precisamente en la vida en este mundo. Existe una leyenda acerca de las minas de Salomón, las minas de oro de Salomón, y la leyenda dice que los siervos de Hiram y los de Salomón fueron a Ofir para traer 420 talentos. Este lugar, Ofir, muy enigmático, de donde había mucho oro, muchas riquezas, que se dice que sería aproximadamente esas 420 talentos que sería un aproximado como de 14 toneladas de oro, imagínense, madera fina, animales y piedras preciosas. Y aunque no se sabe, realmente no se conoce la ubicación de este lugar de Ofir, muchos sugieren que probablemente se encontraba en África, en Arabia, como posibilidades. David, antes de Salomón y otros reyes, después quisieron aprovechar las riquezas de Ofir. Ofir se menciona en la literatura poética también del Antiguo Testamento y lo podemos ver descrito no solamente aquí en el primer libro de los reyes, sino también en el libro de Job y en las profecías de Isaías. De hecho, este misterioso lugar acerca de la ubicación de Ofir ha sido motivo para cuentos y para leyendas. En 1885 se publicó una novela que se tituló Las minas del rey Salomón. Esta novela se publicó en 1958 y cuenta la historia de que 3 británicos que viajan a África en busca de un amigo perdido. Al encontrarlo, también encontraron estas minas perdidas de Salomón, llenas de diamantes incontables. Las minas legendarias también han sido tema de películas, ¿sí? En por lo menos pues varias ocasiones, a partir de 1950. Seguramente ustedes han visto algunas películas famosas que hablan de estas minas de oro. Y bueno, Dios cumplió su promesa a David. Hasta aquí hemos visto que Dios fue fiel en todo momento, ¿sí? A la promesa que el Señor le dio a David y a Salomón también, porque además de darle lo que había pedido, le agregó riquezas y gloria en abundancia. El reino de Salomón llegó a tener 6 veces más territorio que el de las tribus. Aproximadamente se dice que un promedio de 96,000 kilómetros cuadrados de extensión. Dios fue fiel en su palabra, pero lamentablemente no sería el caso de Salomón. No se mantendría fiel, quien a partir del evento que relata este capítulo de esta visita de la reina de Sabá, la escritura va a comenzar a describir la apostasía de Salomón y sus lamentables consecuencias. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, a partir del verso 13, nos habla de este tema tan importante. Le dijo uno de la multitud, hablando de esto que le dijeron a Yeshua, el Mesías: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma:
Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es de que el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios no está en contra de la riqueza. Dios está en contra del hombre que se aparte de Dios para enfocar su vida en las riquezas materiales, porque son riquezas que no perduran. Pero Dios es para siempre en nuestras vidas. Amén.